Muchas gracias. Sí, y esta noche también nos acompaña el doctor José Luis Hernani. Él es psicoterapeuta e hipnoterapeuta, además de presidente de la Asociación Peruana de Hipnosis Clínica y Experimental. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿nos pueden contar un poquito quizás de la experiencia de ustedes? Realmente, ¿cuánto se practica esta terapia de regresión? O podríamos definirla. ¿Qué cosa es una terapia de regresión? ¿Quién quiere definirla? Terapia de regresión es, para mí, una cosa muy sencilla, a la cual no hay que tenerle miedo. Es un proceso muy simple, invitando a la persona, tranquilizándola primero, casi haciendo lo mismo que se hace para hipnotizar a alguien, ¿no? Que se relaje, que sienta su cuerpo, qué sé yo, según las técnicas, y luego pedirle que se instale, por así decirlo, en una determinada edad, donde se supone que esté el origen del problema. Y para que lo pueda encontrar la misma persona, las técnicas suelen comenzar en el presente, sentir lo que se sintió como elemento básico del desorden, ¿no? Y regresionar. La misma persona lo hace, no es problema, y la persona se siente cómo va viviendo, reviviendo, sufriendo las situaciones que lo hacen sufrir ahora, pero que le comenzaron quizás a los 7, 6, 5, 4 años, y a veces hasta un poco menos. Y entonces ese regresionar permite cuando se completa la regresión, permite un progresar, y por consiguiente la persona se instala en una nueva realidad a raíz de haber recuperado parte de su pasado. Saludablemente reconocer que la madre fue torturante, que tuvo una infancia muy cruel. ¿No? Entonces es solamente por el hecho de ponerle el nombre de lo que pasó o algo así. En cierta forma, no, que la persona sienta lo que pasó. Reviva entonces. Reviva lo que pasó, exacto. Reviva lo que pasó. Entonces las emociones no se controlan, las emociones surgen, brotan, como no se controla la enfermedad, tampoco se controla la salud, los impulsos básicos son incontrolables completamente. Entonces a la persona se le induce, se le facilita que reviva el dolor que le causó la separación del padre, que reviva la ansiedad que tuvo cuando se sintió solo, que la madre lo abandonaba o el padre también, ¿no? Y esa soledad que lo hace llorar, que lo hace desesperarse, es luego lo que, por ejemplo, puede constituirse en crisis de pánico cuando la persona es adulta, porque tuvo pánico el chiquito cuando tenía 5, 6, 7 años. Cuando se recupera ese recuerdo emocional, porque no es tan importante el detalle, si fue en un cuarto, si no se fue, no. Lo importante es lo que sintió la persona, lo que le hizo doler, lo que le hacía llorar estando de chico y que le hace llorar estando de grande. Entonces, eso es lo que permite asumir el problema como algo propio. No es que me asustaron y por eso me asusté. O posiblemente me asustaron, pero lo asustaron al chico y lo dejaron solo 15 o 20 o 100 o 50 años atrás, ¿no? A eso me refería con el control, en realidad, a eso, ¿no? Con la sensación de que ya no me controla mi pasado, sino que yo ya, de alguna manera, al conocerlo, yo ya lo manejo. Quizás no es la palabra adecuada, pero a eso me refería. Sí, así, claro. Y doctor Hernani, ¿podría añadir algo más a lo que dijo el doctor Querol respecto a esta estrategia? Sí, empezamos porque los seres humanos tienen una personalidad. La personalidad es el fondo estructural perenne de cada individuo y se forja a través de dos elementos muy importantes. Uno es la carga genética al nacer. Todos somos semiclones. Tenemos elementos genéticos de la madre y del padre. Si fueran solo de la madre seríamos clones, pero tenemos de ambos. Entonces ya hay una carga genética, hay influencia genética presente en el momento del nacimiento. En segundo lugar, la personalidad se estructura en los 10 primeros años de vida, fundamentalmente en ese proceso que se denomina parentalización y que consiste en que el niño absorbe, introyecta, graba todas las experiencias del hogar de los padres y que muchas veces son experiencias perturbadoras, dramáticas, traumáticas y que dejan una huella profunda. Luego, este tipo de experiencia traumática se manifiesta, emerge, se exterioriza en la adolescencia o en la vida adulta y surgen los problemas, los cuadros psicopatológicos, los desórdenes, ansiedad, angustia, temor, fobias, ataques de pánico, depresión reactiva, etc. Entonces, a través de la regresión, que es un capítulo de la hipnosis clínica, que es denominado propiamente hipnoanálisis, a través de la regresión descubrimos
el origen, la causa, la raíz, la etiología de ese cuadro psicopatológico, pero como elemento referencial, porque además, luego de tener la información que es histórica de lo que ha ocurrido, tenemos que utilizar a veces técnicas psicoterapéuticas de abordaje para resolver el conflicto. Pero claro, porque eso es lo que estaba pensando, ¿no? Porque revivir algo así puede ser sumamente doloroso a pesar de ser adultos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja ese dolor o qué es lo que viene ahí, ¿no? Es lo que viene... Sí, quisiera, digamos así, redondear un poco Está más. complementado, claro. Y decir que lo que ha dicho José Luis es desde antes del nacimiento. En el momento que los dos, digamos así, las dos células, masculina y femenina, se unen para formar el cigoto, ya allí, y se puede decir que ya las cargas sexuales de ambas células ya traen algo de lo que va a ser la persona después. Parece mentira, pero así es. Sí. Se forma el cigoto, que viene de cigos, como yugo, también juntamiento, y entonces ese cigoto tiene de la madre y del padre. No es que los quiera casar a ustedes, pero no. Y desde ahí surge ya la posibilidad, el surgimiento de la personalidad es ahí. Surge la posibilidad de que la persona aprenda. Parece mentira, pero el ser humano aprende desde el momento de la concepción, desde que se estructura como cigoto. Y por ejemplo, por poner el ejemplo más clásico, un padre embriagado que maltrata a su mujer, eso lo va a sentir, lo va a sufrir, lo va a reconocer luego ya. Después del nacimiento lo va a reconocer el chico, y el chico ya le va a tener temor al padre y a la voz gruesa y a las sacudidas bruscas que ha sentido en el útero, que han sido traumáticas para él. Bueno, hasta ese punto, a veces se puede llegar a ese punto de regresión, cuando se hace regresiones que conducen a que la persona se sienta renacer. Usualmente son sensaciones muy hermosas, a veces sorprendentes para todos los que pueden verlas y vivirlas, revivirlas, acompañar a alguien a sentirlas. Es una sensación de oscuridad y luego poco a poco un salir dolorosamente de un tubo, de una zona oscura, en busca de una luz. Y es realmente como un parto, realmente es hermoso el acontecer. Se relaciona, como ha dicho José Luis, con la hipnosis, ¿no? Y es más fácil lograrlo en grupos. Porque el grupo se estructura, un calor, una energía, indudablemente hay una energía, como la hay en este momento, ¿no? Una energía en todos sentidos. En un grupo terapéutico, la energía se estructura de forma positiva, como para que la persona va estando cada vez más dispuesta a darse y a recibir. Entonces, estos procesos, yo llamo de renacimiento, son bastante, no voy a decir muy frecuentes, pero bastante frecuentes en las terapias grupales, ¿no? Que, dicho sea Pablo, a mi entender, es lo mejor que hay en terapia. Ahora, doctor Hernani, estas terapias de regresión, ¿cuándo aparecieron? Y una de sus estrategias, que es la hipnosis, históricamente, ¿cuándo aparecieron ya como terapias propiamente dichas? Están asociadas con Mesmer, el doctor Bright, que justamente acuñó el término hipnosis. ¿De qué fechas más o menos estamos hablando? Siglo XVII, XVI. Pero resulta que la hipnosis como forma, como método, es milenaria. Se conoce que aparece en la India. En la India, en la etapa prevédica, o sea, 5000 años antes de Cristo, en Mohenjo-Daro, en Harappa, que son restos arquitectónicos que ahora están en Pakistán. Pues en la India, en esa etapa, los que vivían en esa zona tenían 2000 kilómetros de los Himalayas como protección, y en esa etapa prevédica no hubo invasiones, es decir, tenían todos los elementos para dedicarse a las ciencias, letras, a la meditación, a la contemplación. Y luego, cuando terminaron con eso, no tenían nada más que descubrir e iniciaron un viaje introspectivo, exploratorio hacia el mundo interior. Y ahí es donde surge la hipnosis, que va de la mano con la meditación, porque meditación e hipnosis son hermanas gemelas siamesas. Se trata del mismo fenómeno, las mismas características
bioquímicas, eléctricas, químico-eléctricas, fisiológicas y psicológicas están presentes tanto en la meditación como en la hipnosis. Vamos a tener música ahorita de relajación, ¿no es cierto? Que puede ayudar y convocar mucho a este estado más regresivo. Se necesita siempre... Puede ayudar. A propósito, Mariano medita, ¿no? Sí. Medita todos los días, él es un meditante. Y como decía al principio, la meditación y la hipnosis son hermanas gemelas porque suceden los mismos fenómenos bioquímicos. En ambos casos ocurre el mismo fenómeno, pero la diferencia es que uno tiene como objetivo expansión de la conciencia, evolución, crecimiento espiritual, contacto con lo divino, etcétera, mientras que el otro es eminentemente clínico, terapéutico, médico. ¿No? Y uno está más dirigido por otra persona y la meditación es más por uno mismo, ¿no? ¿O no necesariamente? No, son idénticos porque puede ser heterodirigido, puede haber un maestro que dirija el grupo meditativo o puede ser individual, como la autohipnosis, que no requiere. Ahora, doctor Hernani, en un momento dejamos un tema importante. Usted nombró que una fase de la terapia regresiva era la hipnosis, pero después venía la parte más, digamos, la psicoterapéutica, yo no sé cómo decirle, ¿no? Que es la parte en donde se va a trabajar un poco o elaborar un poco esto que surgió. Me imagino que esta parte es muy importante, ¿o no? Porque... Sí, claro. Hay dos elementos. Uno puede ser exclusivamente la terapia regresiva, porque el hecho de revivir es catártico, es liberador, es purificador, higiénico, libera esa carga tensional, incorporada, introyectada, y es terapéutico definitivamente, pero a veces es necesario, es menester el empleo de técnicas psicoterapéuticas que permitan reestructurar los esquemas internos inadecuados. Claro, porque yo me puedo imaginar una situación muy fuerte, por ejemplo, yo recordar que realmente hubo un abuso en mi vida, alguien muy fuerte, muy cercano a mí abusó de mí, por ejemplo, algo tan dramático y tan fuerte. Y quizás no sea muy catártico descubrir eso, quizás sea más bien muy angustiante, muy doloroso. Justamente, es catártico por eso. Porque entiendo la parte, sí. Catarsis es exonerar, botar afuera. Entiendo, porque le das un nombre, lo botas y dices, esto fue. Pero aún así me puede perturbar mucho esa idea, ¿o no? Al contrario, lo que ha dicho un ratito, doctor, le vamos a pedir al director que vaya quitando la música, si no todos aquí nos vamos a relajar. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a la relajación por música, haciendo un paréntesis, cualquier música puede servir para meditar o para relajar, pero es cuestión de que la persona sienta intensamente la música. Bach puede servir para relajar, Mozart puede servir para relajar, para mucha gente. Julio Iglesias, pero Julio Iglesias no tanto, porque si hay palabras ya no, porque la persona se distrae con el amor a la mujer, entonces pierde la posibilidad de conocer o reconocer el amor en general. Claro. ¿No? Entonces, dejando esto aparte, volvemos a la condición de que cuando la persona siente algo traumático, lo revive, al revivirlo ya ese hecho le quita el componente patógeno, o por lo menos le disminuye el componente patógeno, quiere decir, ya no es causante de enfermedad o de síntomas, sino que en principio se busca que la persona, sin pretender controlar, llegue a un reconocimiento de lo doloroso, espantosamente doloroso, ¿no? Que ha sido, lo que tú decías, un trato, una violación. Sí. Y así, reviviéndolo una o más veces con otros aspectos, paulatinamente la carga que constituye el convertir el dolor en enfermedad va disminuyendo. Queda el dolor, ahora queda el sufrimiento, pero es sufrimiento, ya no es enfermedad. Claro. Por ahí es la cosa. Doctor Hernani, tengo una curiosidad. A partir de la experiencia que usted ha tenido en este tipo de terapias, ¿hasta qué momento remoto puede trasladarse una persona? ¿Hasta qué etapa remota de su vida puede...? Entramos en un terreno denominado transpersonal. O sea, digamos que la idea original es que el ser humano es una unidad psicosomática, cuerpo y mente, punto. Ya la parte social, energética es secundaria. Cuando se incorpora la parte espiritual, energética, divina, se llama transpersonal. Hay una medicina transpersonal, está el doctor Deepak Chopra, hay una psiquiatría transpersonal, está el doctor Brian Weiss, por eso lo menciona probablemente, vi muchas vidas, muchos maestros. Hay otro psiquiatra transpersonal, el doctor Stanislav Grof, de la respiración holotrópica, presidente de la Asociación Psiquiátrica
transpersonal internacional. En ese aspecto, en el plano transpersonal, hay una hipnosis transpersonal, y dentro de esa hipnosis transpersonal, la hipnosis palingenésica relacionada con vidas pasadas que usa el doctor Brian Weiss. Y que tiene cuestionadores, es muy controversial, y hay tres formas de interpretar ese tipo de hipnosis. Una, aceptando que en la India el 80% que profesa el hinduismo creen en la reencarnación, y dentro de los creyentes hay médicos psiquiatras, hay neurólogos, hay físicos, químicos, astrónomos, etc. El otro aspecto es que sería la memoria genética. En cada célula, en el núcleo de cada célula hay genes, moléculas de ácido desoxirribonucleico que tienen información, y de repente en esa información hay elementos que nos hacen asociarlo con antepasados y creemos que son de vidas pasadas. Y la tercera forma de interpretación es la psicológica. Serían fabulaciones, dramatizaciones del subconsciente con fines terapéuticos. Es como que el subconsciente proyecta imágenes que tienen cierta figura, con la finalidad de que al modelarlas, al reprogramarlas, nos ayuda a restaurar el equilibrio, la homeostasis, la armonía del propio ser. Claro. Yo diría, agregando, que desde otro punto de vista se puede considerar que una regresión o un conjunto de recuerdos puede corresponder a la vida de la persona. Pero también se puede pensar que puede corresponder a vidas anteriores. Es un punto que está muy manejado, en discusión, muy considerado. Claro. Para algunos esta regresión a épocas anteriores, incluso a vidas anteriores, incluso a eras geológicas anteriores, incluso la persona que siente que es una galaxia, y que esa galaxia se difunde y que poco a poco se va condensando hasta formarse a sí mismo. Caben dos posibilidades: o que la persona realmente lo siente, puede ser que no sea históricamente cierto, pero lo siente como cierto, o que la persona está satisfaciendo al psicoterapeuta, que en el curso de inducción, muchas veces sin darse cuenta, la inducción hipnótica, ¿no?, o la inducción expresiva, la inducción psicoterapéutica, ¿no?, va metiéndole ideas inconscientemente, incluso subliminares, o sea, que no están claramente expresadas, de que es un faraón egipcio. Claro. O que es un ser elemental, ¿no?, primigenio, que es algo así como un animalito marino primitivo. Por eso, doctor Mariano, en verdad, por eso, quizás, digo, es realmente muy delicado este tema, claro, ¿no? Y tiene que ser manejado por personas muy, ¿no?, capacitadas. Todo lo que es psicológico es delicado. Porque mucho poder. El poder del amor, dime tú. Bueno, pero en ese caso puede ser el poder, si quieren el amor, un poder mucho más destructivo, ¿no? Por querer influir, ¿no? Claro. En el otro, ¿no? Ahora, uno después de esta terapia regresión recuerda lo que ha recordado, o sea, recuerda lo que ha reconstruido. Sí, en realidad hay diferentes niveles de profundidad hipnótica. En algunos de esos niveles muy profundos hay una amnesia selectiva, pero generalmente se recuerda. En el término medio de la hipnosis siempre hay recuerdo de lo experimentado. Yo podría decir que discuto el que los seres humanos seamos frágiles, débiles y dependientes. Al contrario, somos seres superiores, poderosos, guerreros, capaces de adaptarnos a cualquier situación por más hostil que sea, y eso nos permite tener elementos de seguridad, de protección, mecanismos defensivos muy poderosos que hacen poco probable que se pueda manipular durante el proceso hipnótico a una persona, ¿no? Generalmente, por eso siempre se establece que la hipnosis tiene sus limitaciones, sus fronteras. No se puede inducir a alguien a cometer algo en contra de lo que cree, en contra de sus principios y valores morales. En todas las áreas siempre hay un aspecto negativo y positivo, pero estadísticamente, de acuerdo a la curva de Gauss, el 80% va a actuar de acuerdo a sus principios morales. Claro, entonces siempre va a haber una excepción. Son fuertes, digamos, Claro. hay una fortaleza ahí. Doctor, una cosa muy técnica para que entiendan los televidentes. Hay mucha gente que asume
que la hipnosis es un sueño, o sea, es estar dormido. ¿Realmente esto es cierto o la hipnosis es un estado distinto al dormir, ¿no? Al acto de dormir normal? En realidad la hipnosis es todo lo opuesto a estar dormido. Es un estado, si se quiere hacer la comparación o la analogía, cuando dormimos estamos en un estado de inconsciencia, donde todos los canales sensoriales están cerrados para poder descansar. Durante la hipnosis es todo lo opuesto, estamos en un estado de superconciencia, más alertas, más conscientes, tanto que podemos recordar cosas que normalmente no recordamos. Es decir, la hipnosis no es un estado de inconsciencia, de sueño, sino de más alerta, de más conciencia. Regresional, doctor Querol, ¿en qué casos a nivel general están recomendadas este tipo de estrategias? Está recomendado este tipo de estrategias en los casos en que no hay una lesión orgánica profunda, en los casos que la enfermedad no tiene tanto componente externo cuanto componente químico, genético. En ese caso, las terapias psicoterapéuticas, incluyendo la hipnosis, no son tan útiles. No es que no puedan ayudar a la persona, claro, siempre ayudan, ¿no? Pero para los efectos de la curación, de la que desaparezca la enfermedad, si se trata de una esquizofrenia o de un cuadro psicótico, o de un psicótico grave, naturalmente, o un cuadro demencial, a un anciano con demencia de Alzheimer o un anciano con demencia senil. Es inútil. No, pues se pierde, no diré que se pierde tiempo, porque siempre ayuda, incluso muchas veces ayuda más a la familia, en el sentido de que la persona se comporta un poco mejor, más tranquilo, se tranquiliza. Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es aplicar la hipnosis en los casos que antes se llamaban neurosis, ahora se llaman desórdenes, pánico, depresiones psicógenas, estados de ansiedad. En esos casos... Fobias, por ejemplo. Exacto, fobias también, claro. En ese caso, las terapias psicológicas, la psicoterapia es, digamos, lo adecuado, a lo que conviene recurrir sin recurrir a medicación. ¿No? La medicación, por lo menos en psiquiatría moderna, se da solamente cuando no se ve la posibilidad de una mejora o se piensa que se requiere combinar la parte psicológica, psicoterapéutica con la parte química, vale decir farmacoterapéutica. Así que hay una especie de ecuación que hay que ver qué se suma y qué se resta para que a la larga sea beneficioso para la persona. Ahora bien, desde el punto de vista de la duración de un tratamiento es muy variable. Hay psicoterapias